Buen día, alumnos. Vamos a explicar la secuencia de estudio de ciclo sexual femenino. Como toda la secuencia que hemos trabajado, tiene una introducción, que es un repaso de la secuencia de estudio anterior, y el desarrollo, que es lo que vamos a estudiar en esta secuencia. Lo que vamos a estudiar es el ciclo menstrual o ciclo sexual femenino. Vamos a ir directamente al ciclo. Lo hemos dividido, o mejor dicho, lo he dividido en tres partes. En el ciclo de las hormonas de la hipófisis, que es este que está acá. En el ciclo ovárico, que a su vez el ciclo ovárico se divide en tres fases: fase folicular o preovulatoria, fase ovulatoria y fase lútea o posovulatoria. Entonces tenemos ciclo de las hormonas de la hipófisis o ciclo hipofisario, ciclo ovárico dividido en tres fases: fase folicular o preovulatoria, fase ovulatoria, fase posovulatoria. Y el ciclo uterino. Esos serían los tres ciclos. Acá les puse un esquema donde trato de juntar los tres ciclos, que es lo que pasa en la realidad. Estos solamente son clasificaciones científicas que se hacen para entender el proceso. Ahora, todo esto está, por supuesto, junto, se da al mismo tiempo prácticamente. Entonces, vamos a ir en el ciclo de las hormonas de la hipófisis. Lo que se hace es, o lo que se produce, la liberación de dos hormonas que se producen en una glándula que se llama hipófisis. Esa glándula está en la base del cerebro y tiene el tamaño de una arveja. Las hormonas que libera esa glándula se llaman folículo estimulante o FSH y LH o luteinizante. LH o luteinizante. Acá en la teoría FSH ahí lo tienen y LH ahí lo tienen. Folículo estimulante, luteinizante. La folículo estimulante lo que hace es actuar en la fase folicular o preovulatoria. Nos vamos a la fase folicular o preovulatoria. ¿Qué significa? Que es una fase que se produce antes de que se produzca la ovulación. O sea que va a hacer toda esta parte del esquema. Desde acá, desde el folículo hasta la formación del folículo de Graf. Fíjense en que la FSH, que es una hormona que libera la glándula hipófisis, aumenta al principio del ciclo. El primer día del ciclo te lo va a marcar la aparición de la menstruación. Entonces, cuando se produce la menstruación, la FSH aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque lo que hace esta hormona, llamada folículo estimulante, es estimular al folículo ovárico, es decir, que son células que están en el ovario, a que empiecen a alimentar al futuro óvulo, es decir, a la futura célula u ovocito que se va a liberar en la próxima ovulación. Bueno, si ustedes prestan atención, a medida que va avanzando el ciclo, la FSH va bajando. Y la LH, fíjense en que está abajo. Ahora, llegando a la mitad del ciclo y justo en el día 14, la mitad, porque acá estamos en un ciclo de 28 días, en la mitad de 28 es 14, bueno, en la mitad del ciclo la LH o luteinizante aumenta considerablemente. ¿Qué es lo que hace esta hormona hipofisaria? Romper el folículo de Graf. Es decir, rompe esta estructura. ¿Para qué? Para que se libere el óvulo. Ese proceso se llama ovulación. Y las demás células foliculares, es decir, todas estas células que quedaron acá, van a formar una estructura que se llama cuerpo lúteo. Esta parte que acabo de señalar acá es la fase ovulatoria. Entonces, vamos acá. Ya vimos
ciclo de las hormonas de la hipófisis, luteinizante y folículo estimulante. Ciclo ovárico estamos ahora. El ciclo ovárico son todos los cambios que se van produciendo en el ovario. Entonces tenemos la fase folicular o preovulatoria, que culmina esa fase con la formación del folículo de Graf. La fase ovulatoria, que ya se les expliqué, ¿sí? Que es cuando la LH rompe el folículo de Graf y se produce la liberación del óvulo, llamada ovulación. Y la fase lútea o posovulatoria. La fase lútea o posovulatoria es la que sigue acá. Se produce la ovulación, producto del aumento de la LH o luteinizante, y todas las células foliculares que quedaron en el ovario forman esta estructura que se llama cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo lo que hace, nada más y nada menos, es producir progesterona, que es esta hormona que está acá. La progesterona es una hormona que produce el ovario. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo, recuerden que es una estructura que se forma a partir de las células foliculares que quedaron en el ovario. Entonces, ¿qué es lo que hace esta estructura, el cuerpo lúteo? Producir progesterona. ¿Para qué? Para evitar la menstruación. Entonces, lo que hace es evitar que el endometrio se desprenda del útero. Y bueno, lo importante, la función de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a mantener, en el caso de que se produzca la fecundación y el embrión se implante en el endometrio, va a mantener el endometrio y va a mantener el embarazo hasta que se forme la placenta. Bueno, si no se produce la fecundación, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo se va a degenerar, que se llama. Es decir, que las células del cuerpo lúteo se van a morir, van a dejar de producir progesterona, y al bajar la progesterona, que es esto que está acá, al bajar la progesterona, el endometrio se desprende y se produce la menstruación. El ciclo vuelve a empezar. Por eso es un ciclo, porque empieza y termina. Empieza y termina, como los días, las noches, las semanas, los meses, etc. Y después teníamos acá el ciclo de la hormona de la hipófisis, el ciclo ovárico, y finalmente nos vamos a encontrar con el ciclo uterino. ¿Qué es el ciclo uterino? Y los cambios que experimenta la capa interna del útero, que se llama endometrio. Yo acá les explico que el endometrio tiene el útero tiene tres capas. La capa interna, que se llama endometrio, que es la única capa que se desprende en la menstruación. Es una capa que está llena de vasos sanguíneos, y esa capa se desprende todos los meses, salvo que se produzca la implantación, es decir, que el embrión se implante en el endometrio. Es una capa que está llena de vasos sanguíneos, por eso al principio de la menstruación, bueno, se pierde mucha sangre. La capa media es una capa muscular que no se desprende nunca. Y la capa externa del útero es una capa elástica que tampoco se desprende nunca. Entonces, el útero tiene tres capas: capa interna, capa media, capa externa. La única capa que se desprende es la capa interna. Es la que se elimina en la menstruación. Y lo último que tengo acá para decirles es que acá, si ustedes se fijan, yo puse un ciclo de 28 días. Los ciclos sexuales femeninos pueden ser de 28, de 25, de 30, de 35 días. Por lo general, los ciclos sexuales femeninos son de 28 días. Es lo general, lo que se da generalmente. Fíjense en un detalle, que se los voy a marcar acá. El ciclo dura 28 días, del día 1 al día 28. Quiero hacer una aclaración.
Espero que me entiendan. Esto sería en caso de que la menstruación, que marca el comienzo del ciclo, sea el día 1, ¿verdad? Pero en la actualidad sabemos que hoy es 14 de septiembre. Entonces, si una mujer menstrua hoy, el primer día de su ciclo va a ser hoy, 14 de septiembre, no 1 de septiembre, ¿se entiende? Entonces, desde el 14 de septiembre hay que contar 28 días. ¿Se entiende? 14 días es el primer día del ciclo de la mujer. El 14 de septiembre, digo, es el primer día del ciclo. ¿Cuándo va a ser, cuándo se va a cumplir este ciclo? Si la mujer es regular y esta mujer ya se conoce bien y sabe que su ciclo dura 28 días, bueno, tenemos que contar desde el 14 de septiembre. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, me pueden consultar por la plataforma. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.